Asociación Mujeres Transformando frente al COVID-19 continúa fortaleciendo nuestra base organizativa en temas de derechos laborales, autonomía de la mujer y talleres de violencia hacia la mujer. Hola compañeras, nuevamente un saludo cariñoso de parte de todas nosotras que somos Mujeres Transformando. Estamos muy contentas de volvernos a ver a través de la pantalla para continuar en estos tallercitos de reflexión sobre lo que es aquellas herramientas personales que nos pueden ayudar en tiempos de pandemia a tratar de mantener un equilibrio entre lo que estamos viviendo, nuestro mundo interior, y de esta forma tener un poquito de mejor bienestar, ¿verdad? Eso es lo que estamos pretendiendo, y para esto pues necesitamos varias cosas. Entonces hemos estado hablando los dos talleres anteriores sobre autoestima y aspectos que fortalecen la autoestima, como son la identidad que construye. La identidad construida pues determina de alguna manera la autoestima, y también estamos hablando de cómo fortalecer esta autoestima, de cómo reconocer cuando nuestra autoestima necesita ser fortalecida, y este día vamos a continuar en esta misma línea para abordar otro aspecto importante para fortalecer esa autoestima, y eso es la asertividad. Me imagino, porque en otros momentos en que hemos estado presencialmente, algunas han escuchado la palabra pero no saben qué significa, entonces me imagino que lo mismo está pasando ahora, que pues no sabemos qué significa esa palabra. Así que una de las cosas que vamos a hacer es primero conocer qué significa, qué quiere decir asertividad y por qué es tan importante que la aprendamos a desarrollar, sobre todo las mujeres, porque no se nos enseña ni se nos construye desde pequeñitas para ser asertivas. Entonces nos hacemos bolas, así que vamos a empezar. La palabra asertividad consiste o significa una capacidad social que aprendemos en teoría, ¿verdad? Nos enseñan cuando nos están criando. Es una capacidad que deberíamos de aprender para expresar nuestros sentimientos y emociones, pero de una manera clara, directa y sobre todo respetuosa con las otras personas. O sea, una persona asertiva es aquella que puede expresar claramente sus sentimientos, sus deseos, sus emociones, sin que eso le signifique faltarse el respeto a ella misma y faltárselo a otras personas. Muchas veces no somos capaces de expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada. Generalmente nos los tragamos, hasta que de repente, como que si fuera una vomitada, sacamos todo de unas, enojadas, y entonces no estamos siendo asertivas, porque además en ese desborde de emociones no estamos dejando con claridad nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Ya no se queda tan claro el mensaje, sino que ya se mezcló con otro montón de agresividad, por ejemplo. Ya no fuimos claras. Entonces, a las mujeres principalmente no se nos ha enseñado a ser asertivas, no se nos ha enseñado a decir claramente qué queremos, qué necesitamos y qué no queremos, ¿verdad? Por eso hay una frase bien importante del movimiento feminista, que hacemos énfasis en el que el no es no, porque hay toda esa cultura que dice, ¿verdad?, que a veces uno dice no, pero en realidad quiere decir que sí. Entonces luchamos contra ese tipo de estereotipos. Y
es cierto que desde pequeñas no se nos ha enseñado a ser asertivas, a decir qué nos pasa. De repente andamos con la cara ahí toda enojada, toda seria. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué tenés? Nada. No, esos son los patrones que debemos de romper. ¿Qué me pasa? Me pasa esto, esto y esto. Me he sentido lastimada por esto, me he sentido ofendida por esto, me siento cansada por esto, no quiero esto, sí quiero esto. Entonces, eso es la asertividad, aprender a decirlo con claridad y con respeto a nosotras mismas principalmente y hacia los demás. Entonces, esta es una habilidad o una capacidad que nos ayuda muchísimo para la comunicación que establezcamos en nuestro mundo, ya sea en nuestra familia, en la comunidad, con nuestras amistades y obviamente en el trabajo. Entonces, a la base está el respeto a una misma y el respeto a los otros y a las otras. Y es importante que reflexionemos cómo la falta de asertividad genera muchos conflictos y problemas de comunicación. Y cómo históricamente y culturalmente a las mujeres no se nos ha enseñado a ser asertivas. O sea, en general no se le enseña a nadie, creo yo. Pero con mucho mayor énfasis a las mujeres no se nos enseña a ser asertivas. Desde chiquitas nos preguntaron, ¿y vos qué querés? ¿Y vos qué pensás? ¿Y vos qué necesitas? Nunca. Siempre fue, vamos a hacer esto y pues sí, ahí te ibas en la colada, ¿verdad? Los adultos y adultas tomaban decisiones y ahí te ibas. Entonces, desde pequeña no se nos fortalecen capacidades de asertividad ni capacidades de autonomía que limitan cuando adultas el desarrollo de una autoestima sana y pueden afectarla y pueden hacer que entonces tengamos como bajones en nuestra autoestima. Por eso es importante que entendamos que hay que desarrollar esas capacidades de asertividad. Así que creo que les ha quedado claro, es la capacidad que tenemos para expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones de una manera respetuosa con nosotras mismas y con los demás. Y esta capacidad es importante que las mujeres la desarrollemos, que las mujeres la fortalezcamos, porque como les digo, culturalmente, históricamente, se nos ha formado para ser asertivas. Entonces luego es bien difícil al momento de establecer relaciones afectivas, queremos que nos adivinen, queremos que sobreentiendan las cosas, o sea, que las den por entendidas. O sea, de repente hay una frase de Frida Kahlo que a mí me cala mucho, valga la redundancia, pero dice que si tiene que, o sea, no me la puedo toda, pero dice que al final si lo tiene que pedir, ya no lo quiere. O sea, pero la otra persona no te puede adivinar lo que querés. La otra persona no te va a adivinar qué sentís, ni qué estás queriendo, ni necesitando. Entonces es aprender a decirlo. Y eso también tiene que ver con autoestima. Si yo me amo y sé lo que estoy necesitando, tengo que pedirlo y expresarlo. O si yo me amo y no quiero estar viviendo esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando, también tengo que expresarlo y decirlo de manera respetuosa. Y además de eso, hacer otras más cosas, ¿verdad? Esta es una herramienta para un conglomerado de situaciones. O sea, puedes hacer esto, pero además de esto, de ser asertiva, tenés que ir haciendo otras cosas. Pero es clave para una buena comunicación en tus relaciones afectivas desarrollar asertividad. Así como también es clave en tus relaciones laborales aprender a ser asertiva para externar tus necesidades, tus sentimientos con claridad. Entonces es vital que aprendamos a ser asertivas, que no estemos esperando que la gente nos adivine o entienda con señas. O sea, hay una frase, hay un refrán que mi mamá me lo decía: el vivo a señas, el tonto a palos. No es cierto que a señas. Tenemos que aprender
a expresar claramente lo que necesitamos. Entonces, en la medida que vayamos desarrollando esa capacidad, vamos a ir viendo cómo la autoestima va a irse mejorando y nos vamos a sentir más a gusto con nosotras mismas, más realizadas porque hemos aprendido a expresar nuestros sentimientos y pensamientos sin tener que dar una gran gritada o tener que aventarle una patada al chucho o tener que tirar cosas porque ya de plano nos rebalsó toda la situación. No hay que llegar a esos extremos. Hay que aprender poco a poco estas habilidades para tener de la mejor manera condiciones de bienestar en nuestro círculo, en nuestro mundo. Entonces, para esto también quiero que veamos que la capacidad de decir, ¿verdad?, lo que opinamos, lo que sentimos, también tiene que ver con ciertos derechos que tenemos, que yo les he llamado nuestros derechos individuales. Y voy a leerlo, pero también vamos a dejar que la cámara enfoque la lista de los derechos para que ustedes los tengan, para que los reflexionen, para que tomen una hoja de papel y un lapicero y escriban qué significan esos derechos para cada una de ustedes. Es una pequeña tarea que les voy a dejar y que entonces van a hacer ese listado con la reflexión de qué significa cada uno de esos derechos para ustedes y lo van a mandar la foto de esa reflexión que han hecho al WhatsApp mío, a mi número de WhatsApp, para que así yo pueda tener esa retroalimentación del trabajo que ustedes están haciendo. Entonces voy a leer ahorita esos derechos individuales y luego de que los termine de leer, los voy a poner enfrente de la cámara para que la cámara los enfoque y se tome un tiempo para que ustedes los puedan releer cada vez que necesiten. Entonces, el primero de nuestros derechos individuales, o sea, es importante, estoy hablando de derechos individuales porque tenemos derechos colectivos, pero también derechos individuales y es importante que reconozcamos hasta dónde también nuestros derechos tienen ciertos límites y eso tiene que ver con el respeto hacia los otros y las otras, pero primero el respeto a nosotras mismas. Entonces, el primero de nuestros derechos es que todas tenemos derecho a ser respetadas por las y los demás. Todas, absolutamente todas, cada una de ustedes que me está viendo, pero todas las personas tenemos el derecho a ser respetadas por las y los demás. Otro derecho es que todas tenemos el derecho a tener necesidades y deseos que sean considerados tan importantes como los de las y los demás. Absolutamente todas las personas tenemos deseos y necesidades. Todos y todas. Quien diga que no tiene deseos está mintiendo y se está mintiendo a sí misma. Quien diga que no tiene necesidades está mintiendo y se está mintiendo a sí mismo o sí misma. Todas y todos tenemos deseos y necesidades. Pero lo más importante de esto es que todas y todos tenemos derecho a que esos deseos y esas necesidades sean considerados tan importantes como los de otros y otras. O sea, no puede ser que mis deseos o mis necesidades estén a un nivel de menos importancia que el de otros y otras. Tienen que estar al mismo nivel. Eso es un derecho individual. Otro derecho es que tenemos, valga la redundancia, derecho a pedir que nuestras necesidades sean tomadas en cuenta y se busque que sean satisfechas y a decidir si nosotras queremos y podemos no satisfacer las necesidades de las y los otros. ¿Qué quiere decir esto? Es que tenemos derecho a pedir que lo que yo necesito sea tomado en cuenta y se busque de alguna manera, al tomarse en cuenta, una satisfacción de esas necesidades. Pero también tenemos el derecho a decidir si nosotras podemos o queremos satisfacer otras necesidades. Siempre es importante
Y es como un lema de la autoestima, cuidar de vos primero para luego cuidar de los demás. Entonces, tenés que tener esa posibilidad de decir, o sea, sí, o sea, que hay otra necesidad que tiene que ser satisfecha, pero a lo mejor yo en este momento no puedo satisfacerla, porque emocionalmente no puedo, porque no tengo capacidad, porque estoy enferma, porque necesito descansar. Entonces tenés ese derecho de poder decir, no puedo, no quiero, o yo no me quiero meter ahí, yo no quiero ser fiador de mi pariente porque ya sé que él nunca paga y a mí me va a quedar esto. O sea, tenés todo el derecho de decir no quiero o no puedo. Y eso no significa que vos seas mala, significa que te estás cuidando a vos misma. Y eso siempre va a ser valioso. Luego, otro derecho es que todas tenemos derecho a tener sentimientos de toda clase. Por ejemplo, a tener sensaciones o sentimientos de cansancio, de alegría, de sentirnos abatidas, de sentirnos solas, de sentirnos enojadas, rabiosas. Tenemos derecho de tener todos esos sentimientos y también tenemos derecho de expresarlos, pero de una manera que no violenten la dignidad y los derechos de los demás. O sea, nadie te puede decir, no te sientas así, puchica, vos cómo te pones, a la puchica, ya estás otra vez con lo mismo. Nadie, o sea, te lo van a decir, yo sé, porque la gente no cuida ese tipo de cosas, pero es importante que pongas límites, porque tenés derecho de sentirte como te sentís, es de humanas. Así que entonces es un derecho que todas tenemos y sobre todo el derecho de expresarlo sin que por eso seas coartada. El otro derecho es que también tenemos derecho a decidir si queremos satisfacer las expectativas de las y los demás, o si preferimos actuar a la manera que a nosotras más nos convenga, siempre, ¿verdad?, no violentando los derechos de los y las demás. O sea, ninguna estamos llamadas a cumplir las expectativas de otras personas. Vos tenés derecho a decidir si querés cumplir esas expectativas o no. Y como te digo, siempre la línea, la consigna, el mensaje es siempre respetándote a vos misma y respetando a los demás. Y todas tenemos derecho a formarnos nuestras propias expresiones y a formarnos nuestras propias opiniones y a expresarlas libremente si nos parece oportuno. Y el más importante, todas tenemos derecho a decidir por nosotras mismas. Esta es la lista. Igual vamos a mandarla también si la necesitan, ¿verdad? Nos pueden poner por WhatsApp, mira, necesito la lista y nosotras se las mandamos, pero esta es la lista de los derechos sobre los cuales ustedes van a reflexionar lo que significan para cada una de ustedes y esa reflexión la van a enviar, ¿verdad?, al WhatsApp mío, a mi número de WhatsApp, tomando una captura de pantalla, una foto a lo que han escrito. Y finalmente, compañeras, para ir cerrando este breve taller sobre la asertividad, es importante que reconozcamos qué tanto nos falta quizás caminar, ¿verdad?, en el desarrollo de esa capacidad. Y para eso quiero pedirles que se tomen unos minutitos para sentarse en una silla que les sea cómoda, con respaldo, no en un banquito, no en algo que sea inestable, sino que en una silla o un sillón que les sea cómodo. Ponen las manos sobre las piernas, ¿verdad? No crucen las piernas, no brazos cruzados tampoco, no así, sino que sobre las piernas y las piernas rectas sin cruzarse. Y poco a poco vamos a escuchar una música de relajación, una música que nos invita a estar serenas, a estar tranquilas y a concentrarnos en esa sensación de quietud y de silencio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar a poner atención en nuestra respiración, a respirar profunda y lentamente, escuchando esa música. Y cada vez que respiremos, vamos a ir sintiendo
que estamos sacando con la respiración todo el estrés, todo el cansancio que estamos cargando, y que cuando respiramos vamos a respirar calma, vamos a respirar serenidad, vamos a respirar silencio, quietud, nos vamos a ir aquietando. Respiramos y nos aquietamos. Sacamos tensión, sacamos preocupación, respiramos tranquilidad, respiramos paz. Y en ese estado de relajación vamos a reconocer las consecuencias de la poca asertividad en nuestras vidas y en las vidas, en nuestras vidas, y cómo esto ha afectado la relación que tenemos con otros y otras. Reflexionemos de las consecuencias que hemos enfrentado por la poca asertividad. Nos damos unos minutos para tomar conciencia de esos efectos, de esos quizás problemas de comunicación que hemos tenido, de conflictos que quizás se han desarrollado por la poca asertividad, o de sentimientos de infelicidad producto de esto. Y con eso respiramos profundamente y vamos volviendo al aquí, a la ahora. Respiramos profundamente, movemos poquito a poco las manos y lentamente, cuando estemos listas, abrimos los ojos y escribimos cómo nos sentimos con esta visualización. Lo que escribamos, igual le tomamos una foto y lo mandamos a mi WhatsApp. Gracias, compañeras, y nos vemos en el próximo.